La historia del mensaje que voy a compartirles hoy comienza hace 4000 años atrás. ¿Con quién? Con un hombre llamado Abraham, cuando Dios le promete ser padre de multitudes. Un hombre que ya era anciano, su esposa era estéril y anciana también, y recibe esta promesa de parte de Dios, que él sería padre de multitudes. Luego, como 3000 años atrás, o sea, saltando 1000 años hacia el presente, hay un rey que se llama David, que fue ungido especialmente como uno de los grandes reyes de la nación de Israel. Y a ese rey se le dio una promesa, Dios le dio una promesa, que siempre alguien de su descendencia estaría sentado en el trono. Nunca iba a faltar esa promesa de parte de Dios dada a David. 1000 años después, un profeta llamado Isaías da un gran anuncio a esta humanidad. Dice que un niño, el hijo de una virgen, nacería en una ciudad llamada Belén o Belén Efrata. Creo que esta fue una de las promesas más impactantes y más fuertes que Dios le dio a esta humanidad. El Salvador nacería, pero faltaban todavía muchos años para que eso fuese una realidad. 800 años más tarde de esa promesa, nacía ese rey, no en un palacio, sino en un establo. Bueno, todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús, que por un decreto todos tuvieron que volver a las ciudades de sus antepasados para ser censados. Y eso fue lo que Isaías había dicho, que Jesús nacería entonces en Belén. Dios lo envió al mundo, como quedó escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y luego de ese nacimiento, 33 años después de ese nacimiento, Jesús le está diciendo a sus discípulos unas palabras que se encuentran en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y que yo quisiera leer junto a ustedes en este día. Para eso vamos a dirigirnos a Juan 17, desde el versículo 14 al 18. Esto es una palabra que está en medio de un contexto que vamos a ir explicándolo poco a poco. Pero ¿por qué no leemos lo que Jesús dijo en esa oportunidad? Dijo así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Se da cuenta por qué empecé este mensaje hablando de Abraham, un hombre tan lejano para nosotros? Porque esa promesa que Dios le dio a Abraham se viene cumpliendo en cada una de las partes de la historia y en cada una de las partes de la Biblia, hasta que en Jesús vemos cumplida esa promesa. Y ahora Jesús nos hace consignatarios de una fe. A sus discípulos y a nosotros también nos entrega una fe y nos pone como los administradores de una fe que tendremos que llevar adelante. Este pasaje que acabamos de leer, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Estaba orando por ellos, porque de eso se trata el capítulo 17 de Juan. Jesús hace una oración por sus discípulos. Yo le recomiendo que luego usted lea todo este capítulo completo. Es solo la oración que Jesús hizo por sus discípulos, comisionándoles a sus discípulos una tarea, la tarea de ganar a este mundo. Tarea que también se nos traslada a nosotros porque también seguimos siendo discípulos del Señor Jesús. Así que me gustaría que
podamos ver cuáles son esas condiciones de la fe consignada. ¿Cómo se debe ir al mundo? ¿Cómo debían ir los discípulos al mundo y cómo debemos ir nosotros? Lo primero lo vamos a encontrar en otro pasaje de la Escritura donde está mucho más claramente explicado esto. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice de la siguiente manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, la primer condición de esta fe que recibimos, encargada por Jesús, es que tenemos que ir a este mundo como si fuésemos sal. Sí, la sal que usted puede comprar para poner en su mesa. ¿Podemos describir las características de la sal? Tal vez podemos entender entonces, si conocemos las funciones de la sal, cuáles van a ser las funciones que nosotros tenemos en este mundo. En primer lugar, todos ustedes y todos nosotros compramos la sal para dar sabor a nuestras comidas. Sabemos que una pequeña cantidad de este elemento químico que se llama cloruro de sodio puede cambiar la experiencia a la hora de comer. Recuerdo haber visto una documental hace años atrás de un hombre que por un problema neurológico perdió la capacidad del olfato que está combinada a la capacidad del gusto. Él decía que comía todas sus comidas y todas sabían a lo mismo, a nada. Al punto que él llegó a reflexionar y a pensar en terminar con su vida, porque el placer de sentarse a comer una comida y de percibir el sabor de esa comida es algo inigualable. Me pregunto entonces, ¿qué sucede cuando una vida no tiene sabor? La vida sin Dios da muy pocas experiencias de sabor. Tal vez solo algún gran momento, pero que luego se apaga muy rápidamente. La vida sin sabor es muy triste y esta vida está llena de sinsabores. Por eso Jesús nos envía como sal, porque donde un cristiano llega, un cristiano que ha comprendido su misión, él va a comenzar a compartir sabor a la vida de las personas que no tienen ningún tipo de alegría, que inclusive muchas de las personas, sus vidas, ellos mismos consideran que no tienen sentido. Sí, sabemos también que hay mucha variedad de sales que podemos ponerle. Cuando uno va a esos negocios dietéticos, uno puede encontrar un montón de sales diferentes. Yo he probado unas cuantas de ellas y les aseguro que ninguna llega a tener el sabor de la sal original. Algunas dejan un sabor amargo, otras un sabor metálico. Bueno, de alguna manera es también lo que ofrece este mundo. Como este mundo rechaza la sal verdadera, trata de inventar algunas sales diferentes para ponerle un poco de sabor a la vida, a través de filosofías, de formas de vida, estilos de vida, elecciones. Pero ninguna de estas cosas trae verdadera satisfacción al alma humana. Por eso Jesús envía a sus discípulos como sal en este mundo. Pero también sepamos que la sal no solo da sabor, sino que se usa para preservar. Si usted estudió un poco de la historia argentina, va a darse cuenta que en la época colonial, en las costas de Quilmes, de lo que hoy conocemos como Quilmes, parte de la provincia de Buenos Aires, estaban los famosos saladeros de carne. Claro, eso funcionaba porque todavía no estaban inventados los refrigeradores, los frigoríficos, para enfriar la carne y preservarla de la descomposición. Así que en aquellos entonces lo que se hacía era conseguir las carnes de los animales, salarlas y dejarlas secar al sol. Esta es una antigua comida. Probablemente exista también en otras partes del mundo, pero aquí en la Argentina se llamaba charque. Era fundamentalmente una de las comidas que comía nuestro prócer, el general San Martín. De hecho, esta comida fue utilizada
para alimentar a los soldados que San Martín llevó a través de la cordillera para traer liberación a nuestro continente. El charque era carne salada y preservada de esta manera. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque también es una de las funciones que el cristiano tiene. Es ser el lugar, un depositario de las verdades de Dios, que van a ayudar también a preservar la moral, a preservar la fe, a preservar la justicia, a preservar el amor. ¿Qué sucedería si el cristianismo no estuviera? Bueno, todas estas cosas se perderían sin duda. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos que vivían allá en el capítulo 2, versículo 7 de esta manera. Escuchen, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice Pablo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lamentablemente, voy a decirles que para este mundo un día la iglesia no va a estar más. Jesús la llevará, es lo que está hablando Pablo, que mientras la iglesia, el cristianismo y aquellas personas que promueven la fe están en este mundo, van a ayudar a contener la maldad, la iniquidad. Pero ¿qué sucede cuando sea quitada de en medio la iglesia? La maldad no tendrá límites, no tendrá contención, avanzará de una manera impresionante como nunca antes lo hizo en toda esta humanidad. Bueno, si usted estudia un poco de escatología, sabrá que esto tiene que ver con los acontecimientos finales, con el arrebatamiento de la iglesia y fundamentalmente también con la aparición de una figura siniestra, que es la figura del anticristo, que será la encarnación misma de Satanás para gobernar a este mundo. Hoy vemos como ya todas las cosas se van alineando para que este personaje aparezca tal vez en cualquier momento, pero la iglesia debe saber que también será removida, será quitada. Algunos pensarán, qué alivio, la iglesia ya no está, pero luego cuando se den cuenta que no está ese poder de preservar de la corrupción, de la pudrición, lamentarán la no presencia de los cristianos en este mundo. Y también podemos seguir hablando un poco más de la sal y decir que cuando uno consume sal, automáticamente se va a disparar un mecanismo que es el mecanismo de la sed. Al cambiar los niveles de sales y de minerales en la sangre, uno comienza a percibir la sensación de la sed. También recuerdo haber visto una documental en el África, donde los nativos, para poder encontrar una fuente de agua, le daban de comer a unos monos sal. Esto generaba sed y luego el mono, cuando tiene sed, va a buscar esas fuentes de agua. Las personas lo seguían y allí encontraban donde ellos iban a beber. Dios te puso también en este mundo para que crees y generes sed en las personas. ¿Sed de qué? Sed de Dios, sed del reino de Dios, sed de conocer la Biblia. Usted tiene que ser en este mundo sal para crear sed en las personas. Cuando alguien lo vea a usted, tiene que decir, ¿qué es lo que te sucedió? ¿Por qué tenés tanta paz en el medio de los problemas o en el medio de los conflictos? Y las personas van a desear lo que usted tiene, como una persona desea el agua cuando tiene sed. Así que hay que ser un buen cristiano. Acuérdese que en esta fe consignataria, la primera misión que tenemos, la primera condición es ser sal. Pero no solo es esta condición, hay una segunda condición que quiero compartir, que se encuentra en Mateo 5:14, y dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Segunda condición, ser luz. Jesús inicia su ministerio citando una profecía de Isaías, un pasaje que está en el capítulo 9, versículo 2. No lo vamos a leer, simplemente lo voy a citar.
Lo encontramos en Juan 8:12 y Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz, pero cuando usted recibe a Jesús, usted también comienza a ser luz entonces en este mundo. ¿Cuál es la función de la luz? Bueno, obviamente, la primera y la principal que nosotros utilizamos es para poder iluminar. Un cristiano tiene que ser una luminaria en este mundo. Pero cuidado, porque cuando uno enciende la luz, comienzan a verse los defectos, las virtudes, pero también comienzan a verse los defectos. Si uno tiene una ropa manchada y se enciende la luz, bueno, automáticamente se va a ver esa suciedad impregnada en la tela o en la ropa. Esta es una de las resistencias que las personas tienen a la luz espiritual, es que deja que sus vidas manchadas y sucias comiencen a verse. Las personas comienzan a percibir su desnudez espiritual. Las manchas del pecado comienzan a aparecer y esto molesta a los ojos de las personas. Tal vez nos molestaba también a nosotros antes de conocer a Cristo. Tal vez le molestaba a usted ver la luz cuando uno venía acostumbrado a vivir en la oscuridad. Es una gran diferencia cuando alguien vive en la oscuridad y de pronto sale a la luz del sol, los ojos parecen doler. Realmente duelen porque el impacto de la luz en nuestros ojos es muy grande. Y es también lo que sucede cuando la luz espiritual ilumina los corazones de los hombres. Muchos hoy caminan, millones y millones de personas caminan en la oscuridad, caminan en las cosas sucias, están en ambientes sucios. Por eso cuando se enciende una luz y ellos pueden percibir su estado espiritual, se molestan, se ponen mal y quieren inmediatamente apagar esa luz. Jesús dijo en Juan 3:19, y se la cito esta palabra, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso las personas prefieren andar en lo oculto, en la trampa, en lo oscuro, porque sus obras son malas. Si no tuviesen nada que ocultar, perfectamente podrían andar expuestos a la luz del día. Será por eso también que gran cantidad de delitos se cometen por las noches, porque es en la oscuridad donde se puede esconder el mal. Así sucede en el corazón del hombre. Otra característica de la luz es que cuando usted enciende una luz, la luz se expande. A diferencia de una luz muy especial que puede ser la del rayo láser, que es muy puntual, las demás luces, la luz que tenemos en nuestras casas, justamente tienen esta función, la de expandirse. Desde un centro, desde un foco de luz, comienza a llenar toda la habitación donde puede encenderse. La iglesia de Esmirna es una de las iglesias de las cuales habla el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Tiene una reprensión de parte de Dios y esa iglesia comenzó a ser perseguida, ¿sabe por qué? Porque Dios le dijo que se expanda y la iglesia de Esmirna no quiso expandirse. Fue una luz encendida que quiso mantenerse en el mismo lugar. Y esto es un pecado. Cuando alguien tiene luz, tiene que hacer que esa luz se expanda. No nos olvidemos que ahora como cristianos nosotros somos luz. Y a veces queremos guardar la luz y lo hemos hecho por mucho tiempo a través de lo que llamamos los templos, las 4 paredes, la luz encerrada adentro de 4 paredes. Me pregunto, y usted pregúnteselo también, si este tiempo donde nos hemos quedado sin el templo, ¿no será que Dios nos permitió sacarnos las 4 paredes para que la luz se haga un poco más grande, para que la luz se haga más amplia? Muchos quieren volver a encerrarse en las 4 paredes, pero me pregunto, ¿no será que esto es un plan de Dios para que la luz pueda expandirse, para que los cristianos puedan salir por este mundo y llevar la luz que tienen en sus corazones?
Piénselo. Tal vez allí encuentre usted una respuesta. Pero quiero hablar de una tercera condición que también está en la palabra. En Mateo 10, versículo 16, Jesús dijo: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Tercera condición de esta fe consignada. La primera, recordemos, ser sal. La segunda, ser luz. Y la tercera es ir a este mundo como ovejas, pero sepamos que son ovejas en medio de lobos. No podemos leer este pasaje y quedar impresionados con la honestidad que Jesús le dice a sus discípulos las condiciones en las cuales ellos iban a ser enviados en este mundo. Jesús no prometió que todos los problemas se acabarían. Jesús dijo: ustedes van a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Podríamos pensar, Jesús es sádico, entonces Él espera que todos los cristianos sean lastimados. No, de ninguna manera. Él está mostrando que las ovejas, cuando son enviadas por su pastor, que es Jesús, van a poder lograr transformar a los lobos y no al revés, y no que los lobos terminen comiéndose las ovejas. Obviamente este no es un método muy atractivo, el mundo no lo utiliza. El mundo siempre va a hablar de las virtudes de lo que Él ofrece y nunca de los peligros. Pero Jesús no va a esconder la verdad jamás, como nosotros debemos esconder jamás la verdad. Recuerdo, y todos recordarán, aquel momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra tiene que comenzar a combatir a Alemania, que estaba intentando conquistar a todo el continente y finalmente la idea era conquistar todo el mundo. Una idea totalmente desquiciada, despiadada de parte de Adolfo Hitler. Y el primer ministro de Inglaterra, que fue Churchill, le prometió a su pueblo sangre, sudor, lágrimas y trabajo. Fíjese que no es algo muy popular esto. ¿Quién quiere todas estas cosas? Pero era la única manera de poder salir adelante. Y Jesús nos ofrece ser también enviados a nosotros como ovejas en medio de lobos. Habla de dificultades, habla de apremios, habla de peligros, pero también habla de grandes victorias. ¿Cuándo una oveja puede vencer un lobo? Solamente si Dios está con ella. Hoy la fe sufre una de las persecuciones más grandes. Algunos podrán decir, bueno, no, la persecución más grande fue en los primeros siglos del cristianismo, primero la persecución que el judaísmo hizo sobre la fe cristiana y luego la persecución del Imperio Romano con los circos romanos y las muertes masivas de cristianos. Ese era un tipo de persecución, una persecución directa. Hoy la persecución es indirecta, la fe está siendo atacada de otra manera. No hay circos romanos ni hay cárceles, pero hoy hay otro tipo de persecución. El pecado está siendo vendido a muy bajo costo. Y eso pone también en problemas a la fe. Jesús decía también que cuando venga el Hijo del Hombre y se hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esto está en Lucas 18:8. Él exhorta al cuidado de la salud espiritual. Él nos dice que a medida que los tiempos finales vayan avanzando, la fe va a ser minada de distintas maneras. Muchos dicen que van a perder la fe. Por eso, en este tiempo de reclusión, de pandemia, de problemas, de dificultades a nivel mundial, Dios puso en mi corazón que tengo que hablar de la fe. Y ya hemos pasado los 100 mensajes que estamos hablando de estas cosas. Dios nos está guiando a que preservemos nuestra fe, a que cuidemos nuestra fe, porque estamos en tiempos difíciles. Para todos son tiempos difíciles, pero nosotros necesitamos cuidar la fe que nos fue dada. Por eso vamos a seguir alimentando esta fe
maravillosa y sepamos que estamos enviados como ovejas en medio de lobos. Jesús dio indicaciones para defendernos, porque no nos envía como ovejas, sino dice, bueno, arréglense. Él nos dice también cómo uno debe defenderse siendo una oveja y estando en medio de los lobos. Mateo 10:16 dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes, ¿qué quiere decir prudentes? Prudente es ser sabio, es ser cauteloso, consciente del ambiente donde estamos, consciente de los peligros. Usted no puede ignorar los peligros que hay en este mundo. Usted no puede salir a la calle ignorando que es un lugar peligroso. Tantos delincuentes, tantos delitos, tan mal muchas veces que se maneja. Uno tiene que ir continuamente mirando al cruzar una calle, al ir por un lugar, al caminar por una vereda. Aun cuando uno se va a sentar a una plaza tranquila, tiene que estar vigilando el entorno. Bueno, si esto es de una manera literal que uno tiene que mirar, ¿cómo no lo vamos a hacer también de manera espiritual? Usted tiene que vigilar el ambiente espiritual donde usted se mueve. Las cosas que le llegan a su mente, a su corazón, tiene que saber filtrarlas, tiene que saber rechazarlas. Porque si no puede pasarle lo que Jesús dijo, hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre, que cuando Él venga, en su corazón Jesús pueda encontrar la fe. Sepa entonces que estamos en un mundo peligroso. Y Jesús dice también que seamos sencillos, pero esta palabra hay que también hacerle un análisis. No significa ser tontos. No, un buen cristiano no es un tonto. Un buen cristiano es una persona que está muy atenta a su alrededor. Una persona que va a pensar antes de actuar, que va a pensar antes de hablar, que va a reconsiderar sus actos antes de cometerlos. No tenemos que ser ingenuos, no tenemos que ser en este sentido simples. Lo que la Biblia nos dice es que seamos sinceros, que seamos sin doblez, que seamos honestos, como lo puede ser también una paloma. Así que, mire qué interesante este mensaje, esta fe consignada que Jesús nos da, nos deposita a nosotros y nos dice, vayan con esta fe al mundo, pero recuérdense que para llevar esta fe tienen que ser sal, tienen que ser luz y que van a ser ovejas en medio de lobos. Pero quiero cerrar este mensaje con un último pasaje, Juan 17:20, en esta oración que Jesús hace por sus discípulos. Quiero decirle que Jesús también oró por usted. Y nos dice, por mí oró. ¿Estoy en la Biblia? Bueno, no está su nombre y su apellido, pero quiero que lea conmigo Juan 17:20 y va a ver que usted está en la oración de Jesús. Jesús dijo, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, por los que él tenía ahí enfrente de él. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe que si hoy nosotros tenemos la fe cristiana en nuestro corazón, es porque el mensaje que estos apóstoles tuvieron llegó a nosotros a través de un camino muy largo y tal vez muy sinuoso a lo largo de ya más de 2000 años? Llegó este mensaje a su corazón. Era el mensaje que predicaban los apóstoles. Y Jesús dijo, te pido que los bendigas a ellos y que bendigas a todos los que van a creer en la palabra de ellos. Nosotros tenemos la fe apostólica y tenemos el credo apostólico. Así que también Jesús oró por mí. Jesús oró por vos. Él te tuvo presente. Desde aquel entonces ya estabas presente en los planes de Dios. ¿Cómo no vas a estar presente en los planes actuales de Dios? Claro que Jesús te ama, claro que Dios te ama. Y ahora que te amó tanto y salvó tu corazón, te envía a este mundo y te dice, lleva este mensaje
que yo le di a los primeros apóstoles, ahora te lo doy a vos para que vos lo lleves. Pero acordate, lo tenés que llevar como sal, lo tenés que llevar como luz y lo tenés que llevar como oveja. ¿Me dejás hacer una oración por vos para que Dios te bendiga en esta fe consignada? Vamos a orar. Jesús, gracias por haber orado por cada uno de nosotros, porque nos tuviste en cuenta, porque pensaste en los millones y millones de personas, pero pensaste en cada uno en particular de aquellos que iban a creer en ti por el mensaje de los primeros discípulos. Hoy somos tus discípulos en el siglo XXI, Señor, y sé que a través de nosotros otros van a ser alcanzados, porque esta fe consignada que nos has dado se transmitirá a otras personas. Señor, somos sal, somos luz, somos ovejas, porque tú lo dijiste. Y tendremos la bendición si sabemos ocupar el lugar que corresponde. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos que han escuchado este mensaje y a todos aquellos que lo reciben en su corazón para ser sal, para ser luz y ser ovejas en medio de lobos. En el nombre de Cristo, gracias por todo, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas llevar este mensaje como Jesús lo da. Recordate, tenés una fe consignada. Dios te bendiga.